En Europa se dio esta Comunidad Económica Europea, el euro, en la zona del euro, donde pues se pusieron de acuerdo no solo en temas de frontera, de pasaporte común, de moneda común, o sea, abriendo todos estos países que tenían sus propias monedas y que pusieron de acuerdo en compartir la moneda, en abrir la frontera para el libre comercio y en compensaciones inclusive económicas entre países para darle oportunidad a unos países que se desarrollaran y a otros. Y todo esto se pensó desde hace muchos años, ¿no? Décadas. Y lo pensaron se puede decir que Churchill comentó cosas del tema y lo mismo Ortega, Adenauer. No sé, ¿cómo fue la historia de esta creación de esta comunidad económica, este desarrollo, que tenía muchas complejidades, ¿no? Estaban también perdiendo claro que partiendo de lo que estaba sucediendo en Europa con las dos guerras. Aquí son dos preguntas. Primero, si nos pudieras platicar un poco de cómo tú ves que se dio esa idea de Europa y también por qué aquí en nuestra región no tenemos a nadie hablando de una posibilidad similar. La idea de Europa unificada es una idea que tiene mucho tiempo atrás, no nació en el siglo XX, pero yo creo que, ni modo, los países a veces aprenden de la manera más dolorosa. Hay que decir entonces que para que se vislumbrara eso, tuvieron que sobrevenir esas dos guerras, ¿no? Que fueron básicamente dos guerras, en principio dos guerras europeas, ¿no? Cuyas razones fueron múltiples, no entremos en eso. Y entonces empieza a vislumbrarse esa idea que hoy ha fructificado con todos sus problemas y creo que va a seguir fructificando. Se están dando cuenta de que las ventajas de toda índole que tiene esto no son en detrimento de la identidad de ningún país. Francia no ha perdido la esencia de su comida y de su cultura, igual que tampoco España, ni Italia, ni en nada. Pueden seguir teniendo rivalidades, pero es indudable que es una idea exitosa. ¿Por qué si la última guerra fue en 1848? No podemos vislumbrar esto, como creo que se estaba vislumbrando bastante bien en tiempos del fin de siglo, con Salinas y con Zedillo. Bueno, porque hemos tenido ese gran retroceso político-ideológico que hemos vivido en los pasados 6 años y seguimos viviendo. Y ahora tenemos el problema enfrente de un presidente en Estados Unidos que no parece tampoco muy enamorado de la idea de que Estados Unidos, México y Canadá se vuelvan un ámbito común, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es lo que tú dijiste: imaginarlo, articularlo, debatirlo, hacer lo que en algunos centros académicos se ha hecho, pero seguirlo haciendo mucho más, no solamente con académicos, me atrevo a decir, invitar escritores, artistas, intelectuales de toda índole, empresarios, trabajadores, es decir, tiene que haber un gran ágora, un gran debate sobre estos temas, aunque sea primero en ámbitos pequeños, para poder imaginar esta idea. Hablaste ahorita de que México, después de esta guerra con Estados Unidos o durante la guerra con Estados Unidos, que perdimos una barbaridad de territorio y como que dices, por fin nos tomamos en serio, ¿no? Y sucedió esto de la Constitución del 57, de 1857, que pues no sé qué tanto todos tenemos como más o menos una idea de que fue un momento importante,
pero probablemente, en lo que he platicado en otras ocasiones contigo, es un momento mucho más importante de lo que imaginamos y que se conformó algo que para México es como una piedra muy, muy sólida y con estos personajes constituyentes de mucha calidad que estaban en ese momento, ¿no? Que ahorita nomás nos acordamos porque vemos la calle de Vallarta o la calle de Zarco. Paseo de la Reforma, ¿no? Paseo de la Reforma, pero ese momento, ¿cómo sucedió? Habíamos pasado el momento más traumático de la historia entre México y Estados Unidos. Yo creo que es suficientemente traumático tener una guerra, perder decenas de miles de personas de los dos lados con todo tipo de atrocidades y luego perder la mitad del territorio más, ¿no? Suficiente trauma, ¿verdad? Entonces Estados Unidos se replegó, a los pocos años empezó su guerra civil y México tuvo una generación que según Daniel Cosío Villegas fue la más brillante, la más luminosa generación de la historia mexicana. Y el Congreso Constituyente de 1856 a 57 decía de él, es la más hermosa página de la historia mexicana. El único momento en que México pareció ser o fue un país plenamente insertado en la modernidad, que respeta el bienestar material y la libertad individual. A ellos les debemos la libertad de cultos, la libertad de expresión, el derecho de amparo, las garantías individuales, la división de poderes plena. La división de poderes. Somos una república gracias a esa maravillosa generación. Aguantó el porfiriato, aguantó la época del PRI, llegamos hasta fin de siglo y con Ernesto Zedillo de presidente volvimos a tener división de poderes, elecciones libres, libertad de expresión, poder judicial independiente. No éramos perfectos, ni mucho menos, pero esa era la república. Desde el tiempo de los romanos, la república es los jueces de un lado, los legisladores de otro, los ejecutivos de otro y las libertades. Desde los romanos. Eso lo estamos perdiendo. Tú has enfrentado, no has enfrentado, ¿no? Has escrito, has cuestionado a los gobiernos desde hace como, no sé, 6 sexenios o 7. Echeverría. Desde Echeverría. No pude con Luis Cortines porque tenía 4 años de edad. Me caía bien además el viejito. Era jovencísimo comparado conmigo ahora, pero bueno, es otro tema. Y ese no es fácil estar hablando así, o sea, estar hablando frente al gobierno, estar cuestionando, no les gusta para nada, lo cuestionan, lo sienten como... Y has recibido muchísima ataque, sobre todo en el último gobierno, en que acaba de pasar, de que creo que te mencionaron 500 o no sé cuántos. Poco menos. Poco, 400. 400. y pues estás ahí, estás enfrentando, o sea, el peso de esa crítica, que es muy fuerte, ¿no? O sea, probablemente cualquiera de los que estén ahí en el gobierno los mencionan de una mala manera una vez y casi es motivo de suicidio, ¿no? O sea, y estar aguantando y estar sosteniendo los temas, ¿qué nos podrías compartir? Porque todos tenemos también que enfrentar cosas en la vida y enfrentar problemas y cosas adversas y tenemos que estar ahí. Yo siempre invoco la figura de Daniel Cosío Villegas, mi maestro. Escribí su biografía, tuve la inmensa fortuna de estar con él, que a los 70 años de edad, 72 años de edad, 70 años de edad, enfrentó a Luis Echeverría, que con mucha fuerza escribió un libro que se llamó El estilo personal de gobernar. Echeverría mandó que su secretario de Gobernación hiciera un libelo contra él, que lo distribuyó por todos lados, 100,000 ejemplares. En esa época no había mañanera, y don Daniel me decía, yo tengo una N de no aquí en la frente, y yo creo en la libertad.
Y a mí este señor no me va a doblegar. Y lo que hizo frente a los ataques de Echeverría fue sacar ese libro y seguir escribiendo hasta el último día. Bueno, yo quise siempre estar a la altura de ese ejemplo. Y yo también tengo una N de no en la frente y creo en la libertad y creo en la república y creo en la democracia. Y te quiero decir algo más, querido Agustín. Dos cosas. Una sobre esto y otra sobre México y Estados Unidos. Una propuesta. Sobre esto que me preguntas, quiero decirte que genuinamente en 6 años nunca me quitó el sueño. En cuanto a la propuesta, tenemos que conocernos mejor. El americano que no conoce a México y que si uno le habla de México dice, I was en Cancún o en Tijuana. No hemos sabido llegar al americano, no hemos sabido llegar a ese americano. Es una imagen la que tiene el americano común, distorsionada, torcida y ahora ya más torcida por la inducción política. Y tampoco conocemos muy bien a Estados Unidos, nosotros. Hay una tarea pendiente, Agustín. La tarea pendiente es cómo proyectamos, ya no digamos en libros, claro que sí, en televisión, claro que sí, no. ¿Cómo le hacemos para que el aparatito ubicuo, que agradezco mucho a todos ustedes no estarlo usando ahorita, pero este aparatito, aquí llegue la cápsula, la imagen de... Algo está haciendo el cine, nuestros cineastas. ¿Cómo hacemos que haya un nuevo renacimiento de la comprensión mutua? Nadie le ha contado a los Estados Unidos, ni Estados Unidos les ha contado a sí mismos su propia historia mexicana. Termino con la frase de Octavio Paz. Estados Unidos no se ha dado plena cuenta que México está dentro de Estados Unidos. Y nosotros quizá no nos hemos dado cuenta plenamente hasta qué grado estamos en esa relación que he dibujado, compleja, pero también muy rica, que muchos países envidian. Esa historia debe contarse.